Mucho gusto, mi nombre es Analía Menomaña, soy psicóloga, trabajo en el Banco Nacional como psicóloga de reclutamiento y mi código de colegio profesional es el 9728. Un placer. Ok, bueno, a veces no todas las organizaciones contratan en reclutamiento y selección personal con formación en psicología, ¿verdad? Eso es importante dejarlo claro porque muchas organizaciones contratan administradores de recursos humanos y demás. Pero el valor agregado que nosotros como psicólogos podemos darle a ese perfil de reclutador es el tema del comportamiento, ¿verdad? Esa especialidad que nosotros tenemos de poder ver, leer, identificar, hasta a veces desarrollar el talento de las personas, ¿verdad? Entonces ese es como nuestro valor agregado, el poder nosotros ser esas personas que están en la organización, que revisan esos perfiles, que ven más allá de un currículum o un currículum o un título, ¿verdad? Podemos ver personas con características, con competencias blandas que se pueden desarrollar. Entonces, nuestro valor agregado sería ese, ¿verdad? Ese ojo más fino, más clínico, más detallado en la persona. Ok, el proceso de reclutamiento y selección, como bien vos lo dices, va más allá de una prueba psicométrica o una entrevista técnica, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas que el proceso de reclutamiento es un proceso integral. ¿Por qué? Porque tiene que llevar la entrevista, tiene que llevar la validación de los atestados académicos y profesionales, tiene que llevar también la parte de pruebas psicométricas y si estamos en una posición muy técnica, pues también hacer una evaluación técnica. Entonces, el proceso de reclutamiento no es solo una prueba psicométrica, no es solo una entrevista, no es solo la entrevista con el jefe, es un conjunto de tareas, ¿verdad? De funciones que se tienen que ejecutar para poder decidir si sí o si no ese candidato es un candidato elegible para una posición, ¿verdad? Entonces el proceso de reclutamiento siempre va a iniciar con una necesidad de alguna área, de algún departamento, de alguna necesidad que tenga la organización. Nace, después de ahí, tiene que haber un descriptor de puestos donde nos diga qué es lo que vamos a ocupar, ¿verdad? ¿Qué perfil es el que vamos a buscar? ¿Con qué competencias? ¿Con qué características? ¿Con qué formación académica? Socializar con el jefe de ese escritor, ¿verdad? Para ver si estamos en lo correcto, porque necesitamos una guía de qué es lo que vamos a reclutar, a buscar en el mercado. Después de ahí publicamos una vacante, después de esa publicación de la vacante empezamos a recibir los CVs, después de recibir los CVs hacemos todo el análisis de filtros y demás. Va a depender mucho del lugar donde trabajes y donde estés, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el Banco Nacional, previamente se gestionan un montón de filtros que son necesarios para un proceso de reclutamiento debido a que trabajamos con cuentas bancarias, con dinero de personas, entonces se generan un montón de filtros previamente a ese candidato, después se invita al candidato a participar en el proceso, se le pide cierta documentación, después de eso se hace entrevista, ¿verdad? La entrevista que acá se utiliza es una entrevista por competencias, bajado también del core de negocio, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias que la organización necesita medir en sus colaboradores? Entonces, esas competencias van muy alineadas al core de negocio y también a lo que necesita, digamos, la posición. Después de esa entrevista por competencias, se gestionan las pruebas psicométricas, ¿verdad? Que también aquí puede variar lo que la organización busque, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el Banco Nacional lo que se utiliza mucho son pruebas psicométricas que midan riesgos, ¿verdad? Personalidad y adaptabilidad laboral, ¿verdad? En otras organizaciones puede haber otro enfoque, otro giro, entonces utilicen otras pruebas psicométricas. Adicionalmente, después de que se gestiona eso, se genera un informe. Ese informe tiene que ser un informe objetivo, nada subjetivo, en donde yo pongo, todo tiene un parámetro, un número, ¿verdad? Y me va a decir, esta persona con un 80 hacia arriba es un candidato elegible, entonces le damos un peso a la entrevista, un peso a los filtros, un peso al atestado académico,
un peso a las pruebas psicométricas y a la prueba técnica si eventualmente vayamos a gestionar y a la entrevista con la jefatura. Y todo eso hacemos un informe y ese informe va a ir con esa nota, ¿verdad? Siendo un proceso objetivo y adicional con las tres recomendaciones. ¿Cuáles fueron las áreas fuertes que encontramos en ese candidato? ¿Cuáles son las áreas de mejora? Y bajo nuestro criterio si queda recomendado o no recomendado o si vamos a recomendar con aspectos de seguimiento. Aquí algo importante es que a veces los clientes internos, ¿verdad? Quieren el candidato 100 que cumpla con todos los requerimientos, que cumpla con todas las especificaciones del puesto, y esto es importante siempre socializarlo con los clientes internos, es que todos vamos a tener brechas que cerrar. Y esto trabajamos con personas, con seres humanos, no con máquinas. Entonces no vas a encontrar la persona que venga con todo lo que vos requieres, ¿verdad? Entonces hay que negociar cuáles son esas brechas que la organización y la jefatura puede trabajar en esa persona para luego contratar. Pero el proceso de reclutamiento siempre tiene que ir muy alineado también con el proceso de capacitación, porque el reclutamiento puede tener el insumo inicial para que la persona de capacitación pueda cerrar esas brechas en ese candidato que estamos contratando para la organización. Ok, a veces otros desafíos que puede ser que yo le digo que a veces los jefes piden un unicornio y no encontramos, ¿verdad?, ese unicornio en el mercado, ¿verdad? ¿Y por qué no lo encontramos? Uno, porque lo quiere al 100, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Que cumpla todo lo que requieren y no quieren como esforzarse en cerrar esas brechas, ya lo quieren formado, ya gestionando y demás. Entonces eso es un punto pues importante de los retos que se tienen en reclutamiento y selección. Luego también otro reto que no está dentro de nuestro lado, pero nos afecta, ¿verdad? En la organización son las condiciones laborales, ¿verdad? A veces las condiciones son horarios muy extendidos, con un salario no competitivo. Entonces, eso hace más retador el encontrar esa persona, ¿verdad? Para esa posición. O lo quieren con 7 años de experiencia, pero con un salario de junior, y ya una persona con 7 años ya de experiencia ya es un senior que ya tiene otro nivel, otro nivel adquisitivo económico, ¿verdad? Entonces todos esos retos se vienen. Ahora también vienen los retos generacionales, ¿verdad? Los chicos de ahora, los que venimos ahora a contratar, valoran mucho el tema de cómo es la organización en temas de bienestar, cómo es la organización en temas de salud ocupacional, todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con mi espacio personal, con mi espacio de recreación. Nosotros, otro punto que también se observa mucho en estos perfiles es la tolerancia a la frustración cero, ¿verdad? Si algo no les gusta, ya mañana están renunciando, ¿verdad? No hay oportunidad de dialogar, de conversar, de decirles, mira, lleguemos a un punto medio, lleguemos a un acuerdo, no, son radicales, o sea, no me gustó, chao, me voy, ¿verdad? Eso está atentando contra mi integridad personal y se van, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para hacer magia para poder traer ese candidato? Y a veces las condiciones laborales que yo tengo en la organización no son las mejores. De las principales competencias que yo creo que una persona en esta área de reclutamiento y selección tiene que tener es digamos, si lo hablamos así como competencias específicas, ¿verdad? Creo que enfoque a resultados, ¿verdad? Porque usted tiene una vacante que cubrir y depende de la organización, así vas a tener un periodo, ¿verdad?, de tiempo, entendiendo que hay veces, como les decía, cuando piden unicornios, el proceso de reclutamiento puede pasar que yo tengo 15 días, pero hasta puede durar hasta 2 meses, ¿verdad?, en cubrir una vacante, ¿verdad?, hasta encontrar ese candidato que no está en el mercado, que casi que me lo tengo que inventar. Entonces, pero sí hay que tener mucho enfoque a resultados. Tiene que ser una persona con una habilidad de conectar con las personas, ¿verdad?
y esto se lo digo también desde experiencia de como persona que ha buscado trabajo, ¿verdad? He llegado también a entrevistas donde uno ve al reclutador leer como un checklist, ¿verdad? Punto A, punto B, punto C, ¿verdad? Y no conecta nunca con el entrevistador, no hace contacto visual, usted se sienta y de una vez es a lo que vinimos, no hay como un encuadre. Entonces esa parte de relaciones interpersonales, de poder generar empatía con el candidato, es de suma importancia, sino que vemos un ser humano, una persona que está buscando trabajo, que tiene sueños, que tiene necesidades, que puede aportar a la organización. Y esa parte, ¿verdad? Esa conexión con el candidato a veces no lo tienen tan desarrollado como lo podemos tener nosotros, ¿verdad? Los psicólogos, entonces para mí, nunca olvidar que trabajamos con personas, ¿verdad? Que eso es una persona, no un número, no una vacante que voy a cubrir, es un ser humano, es una persona. Y también creo que otra competencia importante es la capacidad de análisis, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer una integralidad de todos los componentes que trae el proceso de reclutamiento y selección. Y también aquí tenemos que ponernos dos sombreros, que es uno, yo soy en ese momento la organización y necesito buscar lo que mejor ocupa la empresa para sus tareas y funciones, pero también tengo que ponerme en el sombrero de que estoy hablando con una persona y no voy a exponer a un candidato a una situación complicada si sabemos que la persona, no sé, por no quitarnos la parte clínica, pero tampoco enfocarnos solo, ¿verdad?, en que voy a ayudar a esa persona porque pobrecita, porque le va a costar buscar trabajo. No, también tenemos que tener esa empatía y decir, la organización necesita esto y si yo traigo a esa persona, le puedo hacer hasta un daño. Yo tengo como una frase, como un lineamiento, ¿verdad? Que es, hay que buscar la persona correcta en el puesto correcto, ¿verdad? Entonces hay que también saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Actualmente, chicas, los procesos de reclutamiento y selección, por esta variedad de que ahora también trabajan personas en formación de recursos humanos, las pruebas psicométricas son más de nivel estándar, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que cualquier persona con una formación en recursos humanos pueda interpretar una prueba. Adicionalmente también, porque cuando se dio la reforma procesal laboral, hubo un cambio, ¿verdad?, en la estructura de qué pruebas psicométricas se aplicaban y demás. Yo en algún momento apliqué pruebas psicométricas muy clínicas, por ejemplo, un MPPI, un IOPI, un ICE-Barón, ¿verdad? Que son pruebas muy específicas del entorno del clínico, ¿verdad? De psicología. Pero eso cambió y ahora digamos como que las pruebas psicométricas tienen que ser pruebas más estandarizadas, más que puedan ir en una línea de que un administrador lo pueda leer y que una persona en psicología también lo pueda leer. Aplicábamos una proyectiva que era persona bajo la lluvia y otras cositas por ahí, ¿verdad? Para hacer todo un análisis laboral, pero con un enfoque clínico. Ahora las pruebas psicométricas que uno utiliza, chicas, usted va, ingresa un enlace, el candidato le llega un link a su correo, gestiona, te llega luego a vos un correo con un informe y ese informe ya viene listo, tabulado, que te da todas las reseñas y demás del candidato. Digamos, ahorita, como cuáles pruebas podríamos hablar de este enfoque. El DIS, ¿verdad? Que hay muchísimas versiones de DIS que está y herramientas. Por ejemplo, hay un proveedor que se llama Thomas International, hay otro que se llama Teams, otro que se llama THT, ¿verdad? Que lo que tira son 4 formas de ver un perfil, ¿verdad? Entre dominancia, solidez, control, dominancia, influencia, ¿verdad? Entonces ahí te engloba un candidato en esas 4 dimensiones. Y como les digo, el informe te llega, vos tenés que leerlo, tenés que estructurarlo, pero es de fácil, digamos, manipulación y entendimiento.
También las pruebas que les decía, como de riesgos, como de valores, como para ver cuál es, digamos, la inclinación de un candidato a ciertas situaciones, digamos, que puedan ser conflictivas o delictivas. Entonces, esas pruebas de integridad y riesgo también se utilizan mucho en los enfoques laborales y la adaptabilidad laboral. Estas plataformas pueden tener acceso cualquier persona que tenga formación en recursos humanos. Las que sí no tienen acceso, digamos, estas personas son estas pruebas que les mencionaba que son más clínicas, ¿verdad? Ahí definitivamente ningún administrador en recursos humanos puede manipular este tipo de pruebas. Pero, por ejemplo, una DIS es una prueba que puede manipular tanto un psicólogo como una persona en recursos humanos, ¿verdad? Aquí es donde se abre un poco la brecha y entonces ya entran los reclutadores al campo de reclutamiento y es ahí donde nosotros, los psicólogos, tenemos que cuidar nuestro valor agregado, ¿verdad? Que yo puedo ver esa entrevista, yo puedo hacer una entrevista, yo puedo hacer las mismas pruebas psicométricas, pero yo el análisis que hago es más profundo que el que me puede hacer un administrador en recursos humanos.